Vamos a continuar en este relato de Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, los versículos 21 al 24. Lucas 10, versículos 21 al 24. Pablo. Mientras van buscándolo, se ponen sobre sus pies, por favor. Lucas capítulo 10, los versículos 21 al 24. Generalmente usamos la versión Reina Valera 1960, pero quiero leerlo de la Nueva Biblia de las Américas, la versión NBLA, que es un poco más entendible. Recordamos, cómo lo hacemos. Yo leo los versículos del 21 al 23 y unánime leemos el versículo 24. En aquella misma hora, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque muchos profetas y reyes lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito seas en tu gracia, en tu misericordia para con nosotros. Cantábamos hace un momento, Señor, que tu gloria brille hoy. Y es esa gloria en la persona de Cristo que deseamos que resplandezca en los corazones de las personas que estamos aquí. A los que hemos creído para apreciar más a Cristo, para ser transformados a la luz de esa gloria. En aquellos que no han creído, para que el evangelio de vida nueva en estos corazones, Señor. Todos, como mencionaba Edward, podemos tener situaciones día a día. Algunos podemos venir con ellas en nuestras conciencias. Algunos, como yo, quizás con debilidad física, Padre Celestial. Lo que quiero decir es que podemos estar delante de ti con tropiezos que pueden entorpecer el entendimiento de este pasaje. Y oramos, Señor, para que tu gloria sea mayor sobre nuestras vidas. Porque he venido hoy domingo a esta casa. Apártanos del legalismo. Apártanos de venir a hacerlo porque toca. Aviva nuestros corazones en un sentimiento genuino y real por ti. Que tu palabra cumpla ese propósito en nuestras vidas, Dios. Purificarnos, santificarnos, renovar nuestros sentimientos por ti, Señor. Bendícenos con tu presencia mientras el texto es explicado, Padre. Separados de ti no lo podemos hacer y por eso oramos, Dios. Bendito seas. Amén y amén. ¿Dónde nos encontramos? Hemos estado compartiendo este capítulo, el capítulo 10, que hemos visto en este capítulo 10, desde el versículo 1, el interés de Jesús en la extensión del reino de Dios, ya no solamente como el predicador principal que el Padre ha enviado a anunciar las buenas nuevas, sino comisionando a unos discípulos, que hemos dicho que pueden ser 70 o 72, a que continúen con esta misión, porque ya se acerca su momento de ir a Jerusalén, donde va a cumplir los tiempos, donde entregará su vida para hacer eficaz la obra de salvación. Una de las cosas que me ha gustado, y espero que usted también, de ver esta historia versículo a versículo, es el interés profundo que tiene Jesús, no solamente en la extensión del reino de Dios por medio de la predicación del evangelio, sino el interés que tiene por las personas que comisiona al enviarlos.
A Jesús no solamente le interesa que el reino de Dios sea extendido en los corazones de las personas por el anuncio de esta bella verdad del Evangelio, sino que también le interesa a las personas que participan de eso. ¿Cómo lo sabemos? Los instruyó, los eligió, los venía discipulando y capacitando. Les dice qué deben esperar, cuáles eran las expectativas. Algunos los van a aceptar, algunos los van a rechazar. ¿Qué deben hacer cuando eso suceda? Les dice que confíen plenamente en Él, cuáles eran las cosas que tenían que llevar para el camino o cuáles cosas que tenían que hacerlo. Y para mí fue tan importante ver cuando ellos regresan, que fue el sermón de hace 15 días, ellos llegan gozosos. ¿Y por qué llegaron gozosos? Por lo que hicieron. Y el interés de Jesús en estas personas que están sirviendo en el reino de Dios se hizo visible en que no solamente evaluó lo que habían hecho, sino que clarificó dónde debería estar el verdadero gozo de ellos. No se alegren primariamente por lo que hacen, alégrense por lo que son. Fue la conclusión del sermón pasado. Alégrense en versículo 20 porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos, está escrito en los cielos. Y hablábamos acerca de ese libro de la vida que las escrituras mencionan. Como vemos, a Jesús no solamente le interesó las acciones adecuadas de sus discípulos, sino las emociones adecuadas que se experimentan en el servicio a Dios. Eso es para mí muy, muy importante. Porque ¿qué estoy viendo de Jesús ahí? El buen pastor. Él está pastoreando a estos discípulos, así como nos sigue pastoreando a nosotros por medio de su palabra en dependencia del Espíritu Santo. Y lo que hemos leído en esta mañana, y el texto dice, en aquella misma hora, quiere decir, en el mismo momento que les acaba de decir a sus discípulos, no se alegren por lo que hacen, sino por lo que son. Vemos la alegría de Jesús manifestada en una oración. Hermanos, y es chocante para nuestro ego y para nuestro orgullo, paréntesis, los que nos acompañan por primera vez, eso es característica del predicador, confundir las palabras, cerremos el paréntesis. ¿Por qué? Porque estos hombres, estos 70 o 72 enviados, se alegraron, ¿por qué? Por lo que hicieron. Mientras que Jesús se alegra, ¿por qué? Por lo que el Padre hace. ¿Vieron eso? Si leemos los versículos que le mencionaba, como el versículo 20, la alegría de ellos por lo que hacen, la alegría de Jesús por lo que el Padre hace. Y les decía que es chocante porque para nuestro ego siempre buscamos resaltar lo que hacemos para el reino de Dios y no lo que Dios hace por medio de nosotros para su reino. Y en este texto, en este breve texto que tiene tanta riqueza y pudiera contemplar muchos y muchos sermones, hay algunos asuntos particulares que quiero que puedan notar antes de profundizar en ellos, por medio de algunas preguntas que quiero que ustedes mediten desde sus lugares. La primera de ellas es, ¿qué tan seguido hemos visto a Jesús en los evangelios alegrarse? Porque hemos leído que en ese mismo instante Jesús se regocijó, se alegró mucho en el Espíritu Santo. ¿Qué tan a menudo hemos visto en las Escrituras que Jesús se alegró? Pensemos en eso. Segundo, si tú eres cristiano, seguramente tienes familiares, amigos, compañeros de trabajo que no son creyentes. Tú conoces a personas que han escuchado el mismo evangelio que tú has escuchado y que si eres creyente tú has respondido positiva y afirmativamente y que tú atesoras en tu corazón, que tú te deleitas en eso, mientras que estas personas lo han rechazado completamente. O sea, el evangelio que tú te deleitas, disfrutas, conoces, aprecias, entiendes, ha sido expuesto de igual manera a personas a tu alrededor y hay personas que lo han rechazado. La pregunta sería, ¿por qué cuando tú escuchaste, tú dijiste sí y tu amigo familiar dijo que no? ¿Por qué? Considera las respuestas que llegan a tu conciencia y de verdad quiero que te esté respondiendo. ¿Por qué dijiste sí? ¿Por qué dijiste no? Si tú estás pensando, es que yo soy más justo, más recto, más moral, la otra persona está más
inclinada hacia lo malo. Yo en realidad sí era pecador, soy pecador, pero no tanto como el otro. Si eso es lo que tú has respondido a tu conciencia, pues es la respuesta equivocada y ojalá no hayas respondido eso porque no has comprendido el Evangelio. Quizás si lo que tú has pensado es que tú dijiste que sí porque a la luz de lo que el Evangelio dice, que somos reconciliados con Dios por medio de la obra de Cristo, tú llegas a pensar, es que yo fui más inteligente o soy más inteligente que aquel que lo rechazó. Yo creo que eso es poco probable. Incluso si piensas eso, yo tendría que preguntarte, ¿de dónde viene esa inteligencia tuya para comprender lo que el Evangelio dice? ¿Es algo que tú obtuviste o mereciste por estar estudiando la teología o las escrituras? ¿Es algo donde tu amigo o familiar ha sido negligente, no tuvo la disposición que tú has tenido de tomar las escrituras, buscar diferentes versiones, profundizar en ese estudio? ¿Se debe acaso a eso? Y nuevamente, yo espero que esa no sea tu respuesta. Porque la comprensión del Evangelio no proviene de una capacidad intelectual. Porque cuando leímos en el texto, Jesús está hablando aquí que los sabios y los inteligentes no comprendieron la verdad esta, como otros muchos textos que estaremos viendo. Para responder a estas preguntas, este pasaje nos va a ayudar muchísimo. ¿Y cómo quiero que ustedes recuerden este pasaje? Bueno, los versículos 21 y 22, la oración de Jesús, y los versículos 23 y 24, las palabras de Jesús a sus discípulos. Y en la oración de Jesús, en los versículos 21 y 22, como les mencioné, la historia por parte de Lucas empieza diciendo en aquella misma hora, en el mismo instante que estaba hablando con sus discípulos y los instruía sobre las razones de la verdadera felicidad, Jesús mira hacia el cielo y el texto nos dice que se regocijó mucho en el Espíritu Santo. La primera pregunta que les decía es, ¿cuántas veces hemos visto en la Escritura la alegría de Jesús? Si pensamos en Isaías 53, esa visión profética del profeta Isaías acerca del siervo sufriente, en el versículo 3, veremos que lo describe como un varón de dolores y experimentado en aflicción. Pudiéramos pensar que la condición permanente de Jesús era esa, la aflicción. ¿Por qué? Mientras estuvo en su ministerio terrenal. Él manifestó dolor por el pecado, no personal porque nunca pecó, sino por los demás. Recuerden cuando lloró por Lázaro, cuando lloró por las ciudades. Pensemos en la santidad perfecta de Jesús en medio de personas pecadores. Eso trajo aflicción a su corazón. Pensemos que Él vino a servir a los suyos y los suyos lo rechazaron. Eso trajo aflicción a su corazón. Ni qué pensar de su pasión en la cruz de Calvario. Podemos tener la imagen de Jesús precisamente como lo describe el profeta Isaías que les mencionaba, alguien experimentado en la aflicción. Pero la Biblia sí menciona que Él también experimentó el gozo. Escuchen las palabras de Hebreo 12, versículo 2, cuando dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él vio el gozo delante de él y eso lo llevó a soportar la cruz. En Juan 17, lo que conocemos como la oración sumo sacerdotal, Jesús habla acerca de mi gozo, o sea, no el mío como pastor, el de Jesús. Él dice mi gozo, que es un gozo que yo poseo en la relación con el Padre Celestial, y por esta relación es un gozo que yo pido que se le conceda a la totalidad de las personas que pertenecen a Él. Jesús tenía un gozo que Él quería que los creyentes pudieran experimentar y ora al Padre para que el Padre conceda ese gozo a aquellos que estarían en el cielo con Él. La Biblia sí hace referencia a que Jesús experimentó y sintió gozo, alegría, regocijo, pero pudiéramos decir que Él hace referencia primariamente hacia un gozo escatológico. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, a un gozo a eventos futuros y su resultado final. Jesús miró el resultado después de la cruz,
su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y eso dio alegría profunda en su corazón. A eso hago referencia, hacia un gozo escatológico. Pero en este pasaje, y solo en este pasaje, vemos a Jesús regocijándose durante su vida en la tierra. Y eso ya tiene que llamar nuestra atención. Es el único texto en las Escrituras narrado por Lucas donde dice que a diferencia del gozo futuro en el reino, el gozo en el cielo, el gozo que tuvo cara a cara con el Padre en la gloria eterna, que quiere compartir con los que van a ir al cielo, Él aquí, en este instante, luego de hablar con sus discípulos cuando volvieron de ser enviados a distintas ciudades, Él sintió gozo. Y lo hizo grandemente en el Espíritu Santo. Ahora, yo sé que entendemos qué significa la palabra regocijar, pero permítame recordar un poco a qué hace referencia. Se puede traducir esta palabra que se desbordó de alegría. Es ese tipo de alegría tan intensa que se hace ostensible, es decir, que se hace visible, es fácil de notar. Hay personas que tienen la capacidad de vivir un poco así, ¿no? Es evidente, porque a veces uno dice, sí, estoy contento, pero uno le dice a la persona que se te note esa alegría. En este caso, el regocijo de Jesús en medio de sus discípulos y de las personas fue visible, se desbordó de alegría y oró. Ahora el texto dice que lo hizo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Como hemos leído, este pasaje, este breve pasaje, es trinitario de principio a fin. ¿Qué quiero decir con eso? El pasaje hace referencia al Padre, porque Jesús ora al Padre, hace referencia al Hijo encarnado, es Jesús quien está orando, y al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue quien movió a un profundo sentimiento de alegría a Jesús en ese momento. La Trinidad participando de ese instante. Luego que Jesús habló a sus discípulos de la alegría, el Espíritu Santo visita a Jesús de una manera única, produciendo en nuestro Salvador una extraordinaria sensación de gozo. Y esa extraordinaria sensación de gozo, como les he dicho varias veces, lo llevó a orar. Porque dice que se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre. Otras versiones dicen, te doy gracias, Padre. Y yo imagino la escena en medio de sus discípulos y de la multitud, habiendo hablado con estos 70 hombres y mirando hacia el cielo y diciendo, Dios, te alabo, Padre amado, te alabo. Y les decía que esta parte se vuelve extraña a pesar que está bajo la dirección del Espíritu Santo. No porque diga, te alabo, Padre, porque Jesús está identificando quién es su Padre. Él dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tú eres mi Padre, tú eres el Señor, tú eres Adonai, tú eres el soberano. No solo sobre el cielo, sino también sobre la tierra y todo lo que en ella hay. Por tu providencia tú gobiernas todas las cosas. Eso significa ser soberano, ejercer dominio, ejercer soberanía sobre todas las cosas. Él está orando, reconociendo la soberanía absoluta de su Padre sobre todas las cosas. Y aquí está el punto principal de esta oración, que yo no sé si ustedes ya lo han notado. Padre, gracias. Señor, te alabo, del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Dos verbos que hacen un contraste. Revelas, escondes. Dos públicos objetivos distintos. Te revelas a los que son como niños y los has escondido de los que se creen sabios e inteligentes. Y yo no sé si van siguiendo la idea de la profundidad que esto tiene. Porque miren que Jesús en esta oración no le está diciendo al Señor soberano del cielo y la tierra, Padre, ¿por qué hay tanta gente a la que yo le predico que se aleja en incredulidad? ¿Por qué hay personas que están rechazando el anuncio del Evangelio?
Padre, tú no hay nada que tú puedas hacer para ayudar a las personas a cobrar vida en la fe y abrazar el evangelio del reino que les estoy predicando. La oración de Jesús no es pidiendo por los que no creen. No le está diciendo por qué simplemente no los salvas a todos. En cambio, para nuestro asombro, yo espero que usted esté asombrado, Jesús agradece al Padre no solo porque no abre los ojos de los incrédulos, porque el verbo no dice que Él no le abrió los ojos, dice se los ocultó la verdad. Eso es extraño. Está haciendo referencia, y hemos estado viendo a Jesús predicar el evangelio del reino de Dios, que las personas vengan en arrepentimiento y fe. Él les ha dicho a sus discípulos, hay quienes los van a aceptar, hay quienes los van a rechazar. Les dijo, cuando los rechaces, sacudan el polvo de sus pies. Y Jesús está agradeciendo y alegrándose, porque para algunas personas se les ha ocultado la verdad. Hermanos, esto no es fácil de digerir o de procesar. Estamos escuchando la alegría de Jesús porque el Padre soberano de todas las cosas está ocultando la verdad a un grupo de personas. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con la clase de escuela dominical del domingo pasado. ¿Ustedes vinieron a la escuela dominical? Es importante venir a la escuela dominical. Domingo pasado estábamos aprendiendo acerca de la elección incondicional que Dios hace. O el término teológico es la predestinación, incluso que es el término bíblico. Y yo sé que esta palabra siempre ha generado situaciones difíciles de vivir dentro de las congregaciones y a nuestras propias conciencias. Muchas personas dicen, yo creo en la predestinación, pero no en la doble predestinación. ¿Qué quiere decir eso? Mira, yo creo que sí. Dios desde toda la eternidad ha elegido personas para la salvación. ¿Por qué creemos eso? La Biblia dice que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo personas que sean salvas. Eso lo hemos podido leer en las Escrituras. Pero al mismo tiempo las personas dicen, yo no tengo problema con eso, pero yo creo que Dios deja al resto de las personas en la oportunidad para que vengan a Él. No existe tal cosa que desde toda la eternidad Dios haya decretado que ciertas personas en verdad serán pasadas por alto de su gracia. ¿Hemos tenido ese tipo de pensamientos? Mira, las personas se salvan y todos estamos de acuerdo con eso, en que porque Dios tiene el poder y la autoridad para salvarnos a todos. Pero también debemos estar de acuerdo en que Él no usa ese poder y esa autoridad sobre todas las personas. De eso se trata un poco lo que aprendíamos en la escuela pasada dominical. Las personas son salvadas porque Él ha elegido por gracia. Lo que pasa es que la contraparte genera inquietudes a nuestra mente finita y a nuestras conciencias. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que Dios, para sus propósitos eternos, Él miró a una humanidad caída, pecadora, y Él escogió dar justicia a unos y misericordia a otros. Él escogió dar gracia para salvación a algunos y a otros decidió negársela. Y lo que vamos a escuchar como protesta todo el tiempo acerca de la elección de Dios es una frase y es, eso no es justo. Las personas reclamamos a nuestras conciencias que la justicia de Dios no se manifiesta cuando está eligiendo a algunos sí y a otros no. Sobre todo que la Biblia nos enseña que lo hace sin ningún tipo de condición previa en quien Él ha elegido. Pero hermanos, como dice el pastor R.C. Sproul, Dios no es un Dios de derechos. Dios no es una deidad de derechos. Porque si fuera por eso, ningún pecador merecería la salvación. Ningún pecador merece siquiera tener la oportunidad de salvación. Lo único que merecemos, queridos amigos, es la condenación eterna, porque hemos sido por naturaleza rebeldes contra la autoridad y la soberanía de un Dios de gracia. Eso siempre hemos sido. Dios no le debe nada a nadie. Precisamente esa es la esencia de la gracia. El favor no merecido, es un favor completamente inmerecido. Cuando hemos pensado
que Dios le debe algo a alguien, como la salvación, tenemos un problema. O no sabemos quién es el hombre, o no sabemos quién es Dios, o la última opción del examen es ambas dos. Ni sabemos quién es Dios, ni sabemos quiénes somos nosotros. Cuando tú piensas y crees que Dios debe salvar a alguien, tienes un problema. No sabes quién es Dios o no sabes quién eres tú. Pablo, el apóstol Pablo, batalló con eso y lo enseñó. Y ante la pregunta acerca de si Dios es justo o no, Romanos 9, el apóstol Pablo dice, entonces, ¿qué? ¿Hay injusticia en Dios? Una pregunta retórica. ¿Dios no es justo? ¿O acaso Dios es injusto? ¿Y qué hizo Pablo? Le recordó a sus lectores las palabras de Dios a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, porque es la prerrogativa de Dios, es la voluntad de Dios. Para sus propósitos eternos y en última instancia para su gloria y la gloria de su único Hijo, Dios desde toda la eternidad ha tenido un plan de salvación mediante el cual tiene la intención de obrar en el tiempo y en el espacio para llevar personas al arrepentimiento, a la fe y a la salvación. Él ha planeado abrir sus ojos para revelar la dulzura y la hermosura de Cristo, como en el pasaje que leíamos en la escuela dominical de hoy, acerca de Lidia, en Hechos 31, Hechos 16. Dios salva pecadores soberanamente. Y eso está llevando al regocijo al Señor Jesús y a manifestarlo en su oración. Si en esta mañana tú has visto la hermosura de Jesús, tú has creído en Jesús en algún momento de tu vida, yo te preguntaría, ¿de dónde vino esa visión de Cristo? ¿Dónde pudiste contemplar, aprender acerca de que Cristo es el único Salvador todo suficiente y esa verdad es tan hermosa a tus ojos que ha llevado a repetir las palabras del salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti fuera? Y aquí en la tierra no deseo nada fuera de ti, por el valor intrínseco que tiene la persona de Cristo. ¿De dónde vino esa visión de Cristo? Pensemos en Saulo de Tarso, Pablo. Cuando Pablo fue en sus ojos enceguecido por la luz resplandeciente de la belleza de Cristo, que él iba caminando hacia Damasco, ¿cuál era el propósito de Pablo? ¿Acaso iba Pablo en busca de Cristo y Cristo correspondió a esa búsqueda a revelarse a él? No. Pablo iba a todo lo contrario, a destruir a Cristo y a su iglesia. No tenía ningún tipo de interés en el reino de Cristo más que extinguirlo, acabarlo. Pero es ahí donde la gracia de Dios, en su misericordia soberana, tiró a Pablo, al piso y le reveló quién es Jesús. Dios no hizo lo mismo por Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato estuvo delante de la persona de Cristo, como lo hizo por Pablo. No lo hizo por los demás líderes religiosos, como Caifás. Lo hizo por Saulo de Tarso y lo ha hecho por cada creyente que está aquí en esta mañana. Como creyentes no hemos visto a Cristo como nuestro único Salvador por algo en nosotros, sino más bien a pesar de nosotros. Hermanos, no es simplemente que Dios no revela a Cristo a todos de una manera pasiva, sino que en realidad, según las palabras y el verbo que Cristo utiliza en su oración, oculta a Cristo a las personas. Yo pronuncio eso e intento procesarlo en mi mente finita y genera chocas. El Dios de amor y de gracia que me reveló a Cristo para salvación, se lo oculta a otros que incluso yo quiero que se los revele. Y si somos honestos, esa es una parte difícil de procesar y digerir. Es un asunto sensible, pero como veremos más adelante en el libro de Lucas, veremos por medio de las parábolas que el Señor enseñó, ese era su propósito. Revelar la verdad a unos, pero ocultársela a otros. Y es ahí donde batallamos con una verdad bíblica.
Yo lo que deseo en esta mañana, si podemos comprender algo en dependencia del Espíritu Santo, es que Jesús alabó y agradeció a Dios, no solo por revelar esta verdad a algunas personas, sino también por ocultárselas a otros. Y tú y yo podemos batallar con esa verdad, pero tenemos que saber que esa verdad llevó a Cristo al regocijo y a la alegría. Esas son las emociones adecuadas frente a esta verdad que no es plenamente entendible para nosotros desde este lado de la eternidad. Es difícil por lo que eso significa. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Los sabios y los inteligentes, en la época de Jesús, ¿quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Porque ellos no creyeron su mensaje, ellos lo rechazaron, no tenía sentido para ellos. Y sin embargo, los mismos que creyeron su mensaje y se arrepintieron de sus pecados y confiaron en él, fueron los que fueron despreciados como bebés por los sabios e inteligentes. Es decir, los recaudadores de impuestos, los pecadores, las prostitutas, personas despreciadas por la sociedad. Y cuando está hablando acerca de bebés, no está hablando acerca de algo literal, o que obviamente tiene poder para salvar a quien desee salvar. Está hablando de personas que confiaron plenamente en Cristo como un niño pequeño confía en sus padres, es decir, sin prejuicios. ¿No han visto eso? Que a medida que son más pequeñitos confían en lo que tú les dices. ¿Por qué? Porque son sus padres. Jesús usó esa analogía en el Evangelio de Mateo. El reino de Dios es ¿de quién? De los niños, de los que se hacen como niños, de los que a la verdad de que necesitas ser salvado y que no hay nada bueno en ti, la han creído. No han puesto prejuicios delante de esta verdad. Él menciona particularmente a los sabios y a los inteligentes. Piensen en todos los eruditos en el mundo en el día de hoy, con esa capacidad magnífica y brillantez académica, con esos avances que hacen en la ciencia y aún en la salud. Estas personas no les ha sido suficiente su capacidad intelectual para conocer las verdades básicas de Dios. Nunca se me olvida, y he contado varias veces esta historia, el día que escuché a un amigo que antes se congregaba en medio de nosotros, estando en una clase de una especialización que estaba haciendo, maestría en otro país, delante de un docente con un currículum impresionante, muy académico. No tiene que ver nada su clase con religión, pero la pedancia de este docente al empezar su primera clase fue: aquí Dios queda fuera de estas clases, de estas puertas. Y les dice, piensen en algo. La Biblia dice que Dios es Dios porque está en todas partes. Piensen en los átomos. ¿Los átomos están en dónde? En todas partes. Entonces los átomos pueden ser Dios. Y lo triste de esta historia para mí, que este amigo que se congregaba en medio de nosotros, me reconoció que esa sutileza demoníaca de este docente lo llevó a nuestro amigo dudar profundamente de las verdades de la fe de Dios. Él dijo, wow, si los átomos están en todas partes, los átomos pueden ser Dios. Y lo llevó a dudar de la existencia de Dios. Hermanos, yo le respondí a nuestro amigo, deberías preguntarle a tu profesor cómo llegó al conocimiento de que los átomos existen. ¿Quién reveló la existencia de los átomos? El hombre habla de esta teoría acerca de los átomos. Y deberías preguntarle quién llevó al hombre acerca del conocimiento de Dios. Los hombres conocen a Dios porque Dios se reveló al hombre. No puedes comparar lo que el hombre revela como un átomo a lo que Dios se revela a sí mismo hacia los hombres. Sin importar la capacidad intelectual, un científico muy conocido le preguntaron cómo es posible que de la nada haya surgido todo. ¿La teoría de qué? Del Big Bang. Él dijo,
es que inicialmente, de la nada, comenzó a haber unas fluctuaciones. Y esas fluctuaciones llevaron a ese gran choque de Big Bang. Cualquier estudiante que pudiera estar en el salón de clase con este científico que es muy reconocido, la pregunta lógica sería Señor, ¿pero qué estaba fluctuando si estábamos en la nada? Pues nada. O sea, de la nada fluctuó algo que generó una explosión. ¿Y qué fluctuó? La nada. Yo creo que eso requiere mucho más fe que creer que Dios creó todas las cosas. Eso no tiene sentido. Es increíble cómo las personas profundamente eruditas y brillantes a nivel académico de este mundo son consideradas por el mundo como sabias e inteligentes, y en las verdades básicas de Dios no conocen nada. Y hago una nota aclaratoria. No quiere decir que los que conocemos a Dios y estamos reunidos en esta sala seamos tontos y estúpidos, porque para conocer las verdades de Dios se requiere también un conocimiento intelectual para estudiar su palabra. Lo que quiere decir es lo que Cristo está manifestando aquí. Padre, tú has ocultado la verdad a algunas personas que se creen sabias en su propia opinión, que ponen sus propias mentes por encima de la sabiduría de Dios, que no tienen temor de Dios en sus corazones, pero te doy gracias, Padre, porque se las revelaste a los que somos como niños. ¿Por qué Dios escogió entonces salvar a algunos y a otros no? Yo no sé si la respuesta le va a gustar o no, pero es la respuesta de las Escrituras. Dice Jesús, sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así es tu beneplácito, es el puro placer de su voluntad. ¿Por qué Dios escoge a uno y a otros no? Porque le nace, porque Él es Dios. Y luego que Él pronuncia esta oración de acción de gracias hacia el Padre, y está evidenciando una profunda alegría, gozo, regocijo, Jesús hace una afirmación acerca de sí mismo, pero al alcance de todas las personas que allí están. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Él acababa de manifestar, Padre, tú eres soberano, tú eres el Señor del cielo y de la tierra, pero ahora Él afirma que el Padre soberano ha confiado todo a su amado Hijo. Es decir, Él tiene toda potestad, el Hijo le ha sido dada en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28, versículo 18. El Padre ha entregado todas las cosas en su mano, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del hombre. La oración de Juan 17, en versículo 1 y 2 dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le diste autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y así como la Escritura deja ver que Jesús tiene autoridad sobre toda la creación, nos recuerda también que esa autoridad ha sido comisionada por el Padre. Y es por eso que solo a través de Jesús que podemos tener una relación con el Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Su afirmación de yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nadie puede ver a Cristo si primero el Padre no se lo revela. Vamos a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, porque no existe otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser reconciliados con Dios. Pero vamos a Dios por medio de Cristo porque el Padre ha revelado la hermosura del Hijo. ¿Dónde vimos eso? La escuela dominical de esta mañana. Vengan a la escuela dominical. La historia de Lidia que leíamos en la mañana. Muchas personas estaban escuchando la predicación de Pablo. Dicen las Escrituras que el Padre, Dios, intervino en el corazón de esta mujer y ella pudo ver la gloria de Cristo que los demás no pudieron ver. Y al ver esa hermosura, entonces ella fue en arrepentimiento y fe. Solo el Hijo, el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, ha declarado quién es. No sabíamos nada del Hijo, sino por la gracia del Padre,
porque nadie puede venir a mí si el Padre que me lo envió no lo trae. Juan capítulo 6, versículos 44. En conclusión de esta parte, la gente no sabe realmente quién es Dios hasta que el Hijo les revele quién es Él. Muchas personas tienen a Dios en su boca. Muchas personas creen que tienen una relación con Dios, pero desechan las palabras de Cristo y desechan a Cristo mismo como su Salvador. Eso significa que no conoces a Dios. Nadie que rechace a Cristo puede decir que conoce a Dios, sin importar lo que Dios habite en su boca. Y por último, vemos las palabras de Jesús a sus discípulos. En los versículos 23 y 24. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Antes de decirle esas palabras, el texto nos dice que se volvió hacia sus discípulos y en un sentido por aparte les dijo estas verdades. Quiere decir que luego de esta oración, de este regocijo, tuvo unas palabras particulares para su grupo de creyentes. Y él está comparando lo que en el pasado reyes, profetas quisieron ver y no pudieron ver. ¿Algún día te has preguntado cómo hubiese sido estar cerca de Moisés? Ese hombre que Dios usó para liderar, sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Oye, hubiese sido impresionante y aumentaría mi fe increíblemente presenciar cuando Moisés levantó la vara y se dividió en dos el mar. O cuando golpeó la roca y brotó agua. O cuando descendió del monte Sinaí con las tablas. ¡Wow! Haber visto las tablas de piedra con la ley de Dios incrementaría mi fe. Me hubiese gustado estar en esa época. Pero Moisés dijo en Deuteronomio 18:15, profeta como yo os levantará Jehová vuestro Dios de medio de vosotros, de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Moisés vio a este profeta prometido a lo lejos, porque él sabía que iba a venir un profeta en medio del pueblo, como a través de un espejo oscuro. Pero este mismo profeta prometido, que es nuestro Señor Jesús mismo, cuyas palabras escuchamos y creemos con claro entendimiento hoy, Moisés quiso ver quién era ese profeta y lo vio en fe, sabiendo que el Padre lo enviaría, pero no pudo experimentarlo. ¿Qué tal haber vivido en la época de David, el rey David, a quien la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios? Ver incluso a David pelear sus batallas, verlo delante de Goliat, verlo con esa disposición de adoración a Dios. Pero incluso el mismo David anhelaba ver las cosas que los discípulos pudieron presenciar y que usted y yo hoy podemos conocer. Recuerden el Salmo 110, versículo 1, dijo David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David vio a su Señor delante de Dios, sabiendo que enviaría un rey prometido, que es el Rey Jesús, que es cuyas palabras escuchamos y creemos en el día de hoy. La mejor manera de comprender esto son las palabras que el apóstol Pedro escribió sobre la grandeza de nuestro privilegio. El apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, dijo lo siguiente: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? Mira, los profetas
hablaban acerca de esta gracia que vendría a ustedes, manifestada en una persona que es quien Cristo. Los profetas vieron, por ejemplo, Isaías, que leíamos Isaías 53, a ese siervo sufriente. Ellos creían por fe que Dios enviaría el perfecto sacrificio que los reconciliaría eternamente, que sería el nuevo tabernáculo. Todas las profecías que vemos en el Nuevo Testamento, los profetas las declararon, las creyeron por fe y desearían experimentar, verlas materializadas, encarnadas. No lo pudieron hacer. Estos discípulos lo pudieron ver. Nosotros las podemos escuchar al día de hoy. Hebreos 11, los versículos 39 al 40. Si Jesús estuviera físicamente, dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, la descripción de Hebreos 11 es esos héroes de la fe, dice, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Vieron cómo describe las Escrituras las personas que estamos viendo la realidad de la salvación de Dios? Por su gracia soberana manifiesta a uno y se los oculta a otro. Dice que algo mejor es para nosotros conocer estas realidades después de la cruz. Dios ha salvado siempre por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Antes de la cruz, ellos creyeron que Dios enviaría a uno que moriría por sus pecados y los reconciliaría eternamente con el Padre. Después de la cruz, nosotros creemos que Él ya vino, vivió una vida de rectitud que nadie puede vivir y nos reconcilió eternamente con el Padre. Y la Biblia llama a eso algo mejor para nosotros, que ya sabemos y conocemos la dispensación de Dios cumplida plenamente. Yo creo que si Jesús estuviera físicamente aquí esta mañana, podría decirnos a nosotros, bienaventurado tú que entendiste lo que entiendes, bienaventurado los que oyes lo que han oído, porque hoy en día hay millones de personas en este mundo que nunca lo han oído, nunca lo han entendido y nunca lo han visto. Edward consideraba esta mañana, luego de sus situaciones acontecidas de esta semana, del día de ayer, de lo que le pasó, y él decía, ¿por qué tengo que sentirme así si el Señor ha demostrado su fidelidad durante la semana? Recordemos que el texto empieza haciendo una comparación del gozo. El gozo de sus discípulos y el gozo del creyente, el gozo de sus discípulos en contraste con el gozo de Jesús. Yo sé, y aunque no tengo los años que muchos de ustedes tienen, he tenido algo de vida para saber que este mundo caído trae aflicciones. Las personas, al pasar el tiempo, muchas veces nos pueden decir, oye, ya no eres como el de antes. Las situaciones cada vez son más difíciles de vivir en nuestro mundo. Y cuando Cristo se acerca a su regreso, hay muchas cosas que van empeorando y que son difíciles de vivir. Pero hermanos, si miráramos hacia el cielo y en dependencia del Espíritu Santo, contempláramos lo que Dios hizo para nosotros soberanamente y por gracia en Cristo Jesús, deberíamos regocijarnos, desbordarnos de alegría, que sea tan evidente porque Dios nos miró con gracia y nos eligió para salvación. Eso es una fuente inagotable de gracia. ¿Dónde, querido amigo, hermano, se encuentra tu alegría en esta mañana?